Bienvenidas, mentes curiosas. ¿Conocéis la historia de la Ouija? ¿Sabíais que la ciencia puede explicar por qué este peculiar tablero funciona? ¿Y que la película El exorcista, que cuenta la historia de una niña que sufre una posesión demoníaca tras jugar con una Ouija, se basa en un hecho real? Seguramente muchos habéis oído hablar de la Ouija, uno de los instrumentos más populares que se usan durante los rituales propios del espiritismo. Este misterioso tablero al que muchos atribuyen el poder de comunicarnos con los espíritus del más allá, lleva más de 100 años intrigando y fascinando a millones de personas en todo el mundo, ya que la curiosidad por lo paranormal siempre ha sido una constante en todas las culturas del planeta. Y en las últimas décadas, la Ouija ha sido protagonista de no pocas novelas, leyendas y películas de terror, en las que los vivos, al intentar entrar en contacto con los muertos, terminan provocando la irrupción en sus vidas de entes demoníacos que provocan grandes tragedias. Es probable que ya tengáis vuestra propia opinión sobre la Ouija. Entre vosotros habrá seguramente varios tipos de escépticos, como los que piensan que se trata de un juego inofensivo con el que resulta divertido pasar el rato, y los que creen que es mejor no acercarse demasiado porque puede provocar en las personas una obsesión psicológica insana que puede terminar por llevarlas al suicidio o a cometer crímenes contra otros. Y seguro que también habrá entre vosotros quienes defiendan los poderes sobrenaturales del tablero. Entre ellos estarán los que aboguen por su uso para entrar en contacto con espíritus de familiares que ya no están entre nosotros, porque eso nos puede resultar reconfortante, y quienes defiendan todo lo contrario, porque ven la Ouija como un juego peligroso que nos pone en contacto con lo oculto, y puede conducir incluso a una posesión por parte de almas o entes malvados. De hecho, también hay algunas voces que advierten que los espíritus con los que se contacta a través de este juego en realidad se hacen pasar por familiares muertos de los reunidos en la sesión con el objetivo de manipularlos y engañarlos y así alimentarse de sus emociones humanas. En el vídeo de hoy explicaremos muy brevemente cómo funciona. Os hablaremos de quién la inventó y los misterios que envuelven su aparición. Os contaremos un caso de asesinato desencadenado a través de la Ouija por culpa de un triángulo amoroso. Y también veremos qué dice la ciencia sobre este fenómeno. Porque, y esto quizá os sorprenda, os adelantamos que los científicos tienen una explicación al por qué la Ouija funciona. Pero empecemos por el principio. ¿Cómo es una Ouija? O Ouija con G, que es como recomienda escribirlo la Real Academia Española de la Lengua. Seguro que la mayoría de vosotros habéis visto una en algún momento de vuestra vida, ya sea una oficial o una improvisada sobre un trozo de cartulina o papel. En ella deben aparecer las letras del alfabeto, los números del 0 al 9 y las palabras sí, no y adiós. Este último, un término importante sobre todo para quienes creen en el poder real de este instrumento y piensan que si la sesión no se cierra de manera, digamos, formal, diciendo adiós, el tablero se puede convertir en una especie de invitación para que espíritus, entidades o presencias demoníacas puedan entrar en tu casa y quedarse allí, morando junto a los vivos y provocando fenómenos poltergeist. Algunos tableros también incluyen otras palabras como por ejemplo hola, gracias o estoy esperando. Para que la Ouija pueda funcionar necesita un puntero o plancheta de madera, plástico o metal. En no pocas ocasiones se usa un vaso, sobre el que quienes participan en la sesión apoyan uno o varios de sus dedos sin ejercer ninguna fuerza, ya que la intención es que ninguno de los vivos presentes sea quien provoque que se mueva. La sesión se suele iniciar con la pregunta ¿hay algún espíritu aquí, entre nosotros? Si la respuesta es sí, se le formulan diversas cuestiones a esa entidad visitante del más allá, normalmente para intentar saber de quién se trata, ya que podría ser un difunto familiar de alguno de los presentes. Y el espíritu, siempre según los que creen en el poder de la Ouija,
es quien provoca que el puntero se vaya deslizando por todo el tablero para señalar las letras y los números que compondrán su mensaje, sus respuestas. Pero ¿cuándo surgió este juego? Hay quien cree que este tablero, que presuntamente permite invocar y dialogar con el espíritu de personas fallecidas, nació en el antiguo Egipto. Otros datan su nacimiento en la época medieval, pero lo cierto es que se trata de un invento mucho más reciente. Apareció hace unos 135 años, a finales del siglo XIX, y fue a raíz de la fuerza que cobró el mundo de lo espiritual y lo paranormal en la sociedad tras el nacimiento del espiritismo. Como ya os contamos en nuestro vídeo acerca de la historia de esta doctrina, la creencia en los espíritus como entidades etéreas e inmortales se remonta a los albores de las sociedades humanas, pero el espiritismo como tal, es decir, la ciencia que estudia la naturaleza, el origen y el destino de esos espíritus, nació a mediados del siglo XIX de la mano del educador francés Hippolyte Léon Denisard Rivail, más conocido como Allan Kardec. El lyonés fue traductor, profesor y filósofo, y escribió manuales de enseñanza y libros sobre gramática y aritmética. Pero en 1854, cuando tenía ya 50 años, oyó hablar por primera vez del fenómeno de las mesas parlantes o mesas giratorias, unas sesiones en las que un grupo reducido de personas, normalmente con un médium entre los presentes, se sentaban alrededor de una mesa de madera, colocaban sus manos sobre ella y establecían contacto con un espíritu que comunicaba sus mensajes mediante golpes o movimientos de la mesa. Tras contactar con algún espíritu, éste intentaba comunicarse haciendo girar o inclinando el mueble, e incluso llegaba a levantar la mesa con el objetivo de golpear con una de las patas un determinado número de veces para responder un sí o un no a las preguntas que se le formulaban. Al año siguiente, Kardec asistió a una de esas sesiones de mesas parlantes y quedó tan impresionado que decidió estudiar en profundidad aquellas manifestaciones. A partir de entonces, el profesor acudió a muchas sesiones privadas. Llegaba con una serie de preguntas preparadas previamente y los espíritus, según él, lograban responder de manera precisa, profunda y lógica a ellas. En una de sus obras, El libro de los médiums, Kardec defendió que el movimiento de las mesas giratorias era provocado por los espíritus de los muertos. De hecho, desarrolló métodos para obtener respuestas a través de las letras del alfabeto. Si la mesa parlante daba un golpe, significaba que quería decir la letra A. Si daba 2, la B. Si eran 3, la C. Y así sucesivamente. De manera que el espíritu podía deletrear palabras y componer frases para responder a las preguntas que se le hicieran. Otra técnica consistía en que alguien decía en voz alta las letras del abecedario y el espíritu hacía que la mesa temblara cuando pronunciaba la letra apropiada. Como podéis imaginar, el dispositivo de la mesa giratoria podía resultar muy tedioso, ya que se requería mucho tiempo para sacar en claro lo que quería comunicar el espíritu. Pero, más allá de eso, ¿realmente funcionaba? Lo cierto es que la Iglesia Católica llegó a condenar el uso de estas mesas parlantes por considerarlas manifestaciones del diablo. Por otra parte, escépticos de la época, como el archiconocido mago Harry Houdini, lograron desenmascarar muchos de los trucos que los falsos médiums usaban para trucar estas mesas y engañar al público. Algunos os diréis, vale, que hubiera muchos tramposos no implica que todos los espiritistas quisieran engañar, quizá en algunos casos no había artimañas de por medio. Y tenéis razón. Por ello luego veremos lo que tienen que decir los científicos actuales acerca del llamado efecto ideomotor. Otro método mediante el que los espíritus podían manifestarse en esa segunda mitad del siglo XIX era la escritura automática o psicografía. Una persona, dotada de una supuesta habilidad psíquica, como un medium, garabateaba palabras sin ser consciente de lo que escribía, guiada supuestamente por un espíritu. Kardec
también leyó una gran cantidad de textos psicográficos, resultado de sesiones de escritura automática, y aglutinó todas sus deducciones en una obra titulada El Libro de los Espíritus, que estableció los principios de la doctrina espiritista y se convirtió en un bestseller. Por lo general, las personas siempre hemos querido creer que la muerte física no es el final de la existencia, pero hasta la llegada de Kardec, la ciencia no había encontrado evidencias que apoyaran tal creencia. Y el hecho de que una persona considerada culta, seria y analíticamente preparada, como lo era este filósofo francés, afirmara haber escrito aquel libro por orden y bajo el dictado de espíritus superiores para asentar los cimientos de una filosofía racional, resultaba revolucionario. Kardec llamó a su doctrina espiritismo y escribió varios libros más sobre el tema. ¿Qué es el espiritismo? El libro de los médiums. Fue él quien acuñó ese término, medium, para referirse a las personas que actúan de intermediarias entre humanos y espíritus. El Evangelio según el espiritismo, el cielo y el infierno y la Génesis. A raíz del éxito de sus obras, Kardec fundó la publicación Revue Spirit y en 1858 la Sociedad de Estudios Espiritistas de París, de la que él mismo fue presidente hasta su muerte. Según Kardec, contaba con un espíritu protector y éste le había informado de que en una vida pasada, en la época de los druidas galos, él se llamaba Allan Kardec. De ahí que usara ese nombre como espiritista y firmara con él sus obras. Quizá estéis pensando, ¿por qué la gente creía a Kardec? Tal vez antes tuviese fama de hombre analítico, pero todo eso de su nombre de la época de los druidas galos y los espíritus suena a que a aquella persona quizás se le había ido la cabeza. Lo normal habría sido que sus obras fueran desacreditadas por otros intelectuales y hubiesen caído rápidamente en el olvido, ¿verdad? Pues no, porque comenzaron a aparecer médiums y videntes a porrillo por todo el mundo, que ofrecían sus espectáculos en teatros y salones que la gente común abarrotaba. Y sobre todo, porque otros intelectuales destacados del siglo XIX también defendieron públicamente su creencia en los espíritus, como por ejemplo el escritor escocés Arthur Conan Doyle, creador del popular detective Sherlock Holmes, el matemático británico Augustus de Morgan o el célebre físico y químico Sir William Crookes, que era miembro de la Royal Society de Londres y cuya relación con el espiritismo estuvo a punto de acabar con su reputación y su carrera científica. Si queréis conocer más sobre este tema, os recomendamos que veáis nuestro vídeo sobre el surgimiento del espiritismo, en el que os hablamos, por ejemplo, del famoso y polémico caso de las hermanas Fox, que tuvo sus inicios en 1848, unos años antes de que Allan Kardec creara oficialmente el espiritismo, e implicaba a dos hermanas que aseguraban que un espíritu contactaba con ellas a través de golpes. Se suele vincular con los inicios del espiritismo moderno en Estados Unidos. En ese vídeo también os hablamos del beligerante enfrentamiento que protagonizaron debido a los fantasmas y entes del más allá Arthur Conan Doyle y Harry Houdini. Antes hemos mencionado que otra manera de fomentar la comunicación con los espíritus era la escritura automática o psicografía, descrita por primera vez por el filósofo e historiador francés Hippolyte Taine en el prólogo de la tercera edición de su libro De l'intelligence, publicado en 1878. La escritura automática tuvo un gran auge en la época victoriana a través de un dispositivo llamado planchette. Se trataba de una tablilla plana con forma de corazón y dos ruedas. Contaba con un agujero en la punta donde se colocaba un lápiz. Las dos personas que participaban en la sesión posaban las puntas de los dedos en la superficie superior del artilugio. Como veis, la planchette recuerda mucho al puntero de madera que después usaría la Ouija, y es que esta última se convirtió en su relevo. Cuando la Ouija apareció con el nombre de tablero parlante, la planchette, que había llegado a ser muy popular tanto en Europa como en América, dejó prácticamente de usarse.
Los antecedentes de este tablero parlante, es decir, una tabla con el alfabeto grabado, no están claros, son aún un misterio. Pero ya a finales de 1876 encontramos en la revista American Spiritualist a un espiritista que aseguraba haber descubierto junto a su esposa un método para comunicarse con los espíritus de manera más rápida que con las inclinaciones de una mesa. Consistía en pintar sobre la mesa el alfabeto y para señalar las letras usaban una pequeña varilla que hacía las veces de puntero. Esta varilla era redondeada por debajo y sobre ella posaban sus dedos los dos participantes en la sesión, que estaban sentados a lados opuestos de la mesa. El interés de la sociedad norteamericana por el espiritismo, por la comunicación con el más allá, se había incrementado de manera exponencial desde una década atrás, tras la contienda bélica que había enfrentado a los estadounidenses en su guerra de secesión y que había provocado unas 700.000 muertes, más de la mitad de ellas de soldados en el campo de batalla y el resto de civiles, muchas de ellas maridos, padres e hijos, con cuyos espíritus deseaban contactar sus familiares, deseosos de tener la certeza de que se encontraban bien en el otro lado. Sucedería lo mismo años después, tras la Primera Guerra Mundial. Se cuenta que incluso la esposa del presidente Abraham Lincoln, Mary Todd, llevó a cabo sesiones espiritistas en la Casa Blanca tras la muerte en 1862 de su hijo Willie, debido a una fiebre tifoidea. La muerte del niño de 11 años fue devastadora para sus padres y en especial para la primera dama. En 1886, los periódicos estadounidenses se hicieron eco de la noticia de que un tablero parlante estaba causando sensación entre los espiritistas de Ohio. Se trataba de un nuevo modo de comunicación con el más allá, que además no necesitaba de la participación de un médium, solo necesitabas saber leer. El artilugio que al principio fabricaron los propios usuarios en sus casas, de manera que se encontraba al alcance de todos los bolsillos, estaba compuesto de una tabla con letras y números. En esa comunicación con el más allá te permitía la misma inmediatez que otro invento más mundano que había surgido una década antes, el teléfono, patentado el 7 de marzo de 1876 por el escocés Alexander Graham Bell, quien apenas 3 días después llevó a cabo una primera llamada telefónica para decirle a su ayudante, que estaba en una habitación contigua: «Señor Watson, venga aquí, quiero verle». Una finalidad parecida tenían en 1886 los primeros tableros parlantes, aunque en este caso el interlocutor estaba mucho más lejos que el ayudante del señor Bell, ni más ni menos que en el mundo de los muertos y los espíritus. Se suele situar la aparición del tablero parlante en Chestertown, una localidad del estado de Maryland. Podemos leer artículos de la prensa de la época, como este de abril de 1886 del Democratic Northwest, titulado «El nuevo tablero parlante, la misteriosa diversión que fascina a los habitantes de Ohio». En él se describe como un trozo de cartón de unos 45 por 50 centímetros, rotulado, bastante grande, con el alfabeto. Las letras se colocan a poca distancia una de la otra. En las esquinas superiores del cartón se escriben las palabras sí y no, el sí a la izquierda, el no a la derecha. En las esquinas inferiores izquierda y derecha respectivamente se escribe buenas tardes y buenas noches a modo de cortesía. Debajo de las letras del alfabeto están los números en fila. Como vemos, el artilugio aún no disponía de puntero tal como lo conocemos. Se usaba una pequeña mesa con 4 patas, muy delgada y ligera. Una persona se sentaba frente a la otra, colocaban la tabla sobre sus rodillas y la mesita sobre la tabla. Los dos participantes en la sesión agarraban suavemente con el pulgar y el índice la pequeña mesa que hacía de puntero y guardaban silencio antes de preguntar: ¿hay alguna comunicación? Después de unos minutos, explica el artículo del periódico, la mesa empezaba a moverse sobre el tablero. Es una fuerza inteligente o al menos semi-inteligente la que guía la mesa, pues
responde a las preguntas, señalando una a una las letras con una de las patas de la mesita. En ocasiones la mesa cubría 2 letras con sus patas. Entonces se le pedía al espíritu que quitara la pata de la letra equivocada y eso ocurría. A veces dice tonterías y otras veces escribe información real, destacaba el artículo periodístico. El primero en darse cuenta de las posibilidades de sacarle un rédito económico a aquella idea fue el inventor y fabricante de juguetes William Reed. Su empresa fue la primera que en 1886 comercializó un tablero parlante que fue bautizado con el nombre de Witchboard, es decir, tablero de brujas. Se cuenta la anécdota de que el tesorero y socio de Reed, para promocionar su nuevo juguete, se lo envió como regalo de bodas al entonces presidente de Estados Unidos, Grover Cleveland, que acababa de casarse con Frances Folsom. El envío llevaba el mensaje: espero que le sea de utilidad. Qué raro enviar un tablero parlante, lo que hoy conocemos como Ouija, como regalo de bodas, os estaréis diciendo algunos. Se especula con los motivos y hay quienes piensan que se debió a que el novio, el presidente, era casi 30 años mayor que la novia. Él tenía 49 y ella 21. Es la primera dama más joven que ha tenido hasta el momento Estados Unidos. Y por tanto era previsible que él muriera mucho antes que ella. Efectivamente se marchó al otro mundo 39 años antes. De manera que la tabla podría servirles para seguir en contacto cuando llegara él hasta que la muerte los separe. Parece que el presidente tenía sentido del humor porque envió una respuesta a los vendedores de aquel tablero de brujas. Lo acepto como una prueba de sus buenos sentimientos y amistad, y puedo admirarlo por su ingenio, pero no creo que pueda poner a prueba de inmediato su poder para revelar el pasado y predecir el futuro. Debe de ser que a Reed tampoco le sirvió de mucho su tablero para predecir el futuro, porque no lo patentó hasta 1891, para entonces con el nombre de Espíritu. Llegó tarde, porque unos meses antes se le había adelantado una empresa de Baltimore, la Kennard Novelty Company, fundada por 5 inversores, ninguno espiritista, entre ellos 2 hombres de los que hablaremos a continuación, Charles Kennard y el coronel Washington Bowie. Esta empresa logró patentar un dispositivo bastante parecido al Witchboard de William Reed, aunque no se sabe si lo conocían o no, ya que en realidad para entonces había bastantes tableros parlantes diferentes circulando por Estados Unidos y Europa. La patente de este nuevo tablero parlante, que estaba firmada por el abogado Elijah Bond como inventor y sus socios comerciales Charles Kennard y William Maupin, registraba la marca de un juguete para niños llamada Ouija, pronunciada Ouija en inglés. Tenemos distintas versiones de la procedencia de este nombre. Hay quien cree que es una combinación de 2 palabras, la francesa oui y la alemana ja, ambas en español significan sí, porque esa es la explicación que dio el empresario que más tarde se quedaría con la explotación de la marca, William Fuld, y de quien enseguida os hablaremos. Pero existe otra explicación a cómo surgió el nombre, la que dieron sus propios creadores. No sabemos si con intención de imprimirle más fuerza comercial al producto. Según estos, Ouija surgió a raíz de una sesión espiritista en la que participó la medium Helen Peters, cuñada de Elijah Bond, que se había convertido en accionista ella misma en la Kennard Novelty Company, y fue el propio tablero quien le dijo a Helen que deseaba llamarse así. Cuando le preguntaron al tablero qué significaba aquel nombre, este respondió que buena suerte. Hay quien señala que el que surgiera ese nombre no fue casualidad, ya que Helen llevaba colgado del cuello un medallón de la novelista inglesa contemporánea Ouida, cuyo verdadero nombre era Marie-Louise Ramet, y que durante la sesión lo que hizo fue inconscientemente transmitir ese mismo nombre pero un poco modificado. Otras fuentes señalan que el nombre en realidad fue un invento del propio Kennard y que para darle más empaque histórico al juguete, aseguró que tras investigar mucho el nombre que había surgido en aquella sesión espiritista, vieron que se aproximaba a una antigua palabra egipcia que significaba buena suerte. Y de ahí viene que algunos relacionen la Ouija con el antiguo Egipto. Sin embargo, no existen evidencias de que se trate de ninguna palabra egipcia.
La Kennard Novelty Company enseguida emprendió una campaña publicitaria muy potente, anunciándose en los periódicos y revistas de la época, como en este ejemplar del Sunday Herald de diciembre de 1890, con el siguiente título: La Ouija, la maravilla del siglo XIX. Se vendían así. Este interesante y misterioso tablero parlante ha despertado una gran curiosidad donde quiera que se ha mostrado. Supera en sus resultados a la segunda vista, la lectura de la mente o la clarividencia. Explicaban que consistía en un puntero o plancheta que se colocaba sobre un tablero grande que contenía el alfabeto y los números y se convertía en un ser viviente y sensible que daba respuestas inteligentes a cualquier pregunta que se le pudiera plantear, según el anuncio publicitario. Por maravilloso que parezca, continuaban, la Ouija fue probada exhaustivamente y los hechos anteriores se demostraron en la Oficina de Patentes de los Estados Unidos antes de que se permitiera la patente. La empresa anunciaba también que estaba a la venta en todos los comercios de juguetes y papelerías de primera clase, al precio de $1.50. Algunos os habréis quedado de piedra con eso de que la Ouija demostró que realmente funcionaba en la Oficina de Patentes de los Estados Unidos. Y es que efectivamente para patentar algo tienes que demostrar que funciona. ¿Cómo lo hicieron? Elijah Bond se llevó a su cuñada, Helen Pierce, a la Oficina de Patentes de Washington, D.C., en la que iban a presentar la solicitud. A la hora de plantear su funcionamiento fueron bastante ambiguos. En ningún momento dijeron que sirviera para contactar con seres del más allá, sino que tras colocar la mano del operador sobre el puntero y hacer una pregunta, el dispositivo se movía sobre el tablero para señalar ciertas letras e ir formando palabras y frases para responder a la pregunta planteada por el mismo operador o por cualquier otra persona que estuviera presente. En la oficina de patentes, uno de los directores les exigió, claro está, que demostraran que funcionaba, y les puso como prueba que el tablero deletreara su nombre, supuestamente desconocido para Elijah y Helen. Pues el caso es que el tablero consiguió hacerlo. ¿Fueron los espíritus los responsables de adivinar el nombre? ¿O Elijah, como abogado de patentes que era, sabía de antemano cómo se llamaba aquel hombre? El caso es que el 10 de febrero de 1891, aquel funcionario, seguramente pálido y sudoroso por la sorpresa de ver que el tablero había deletreado su nombre, se vio abocado a otorgarles la patente para aquel nuevo juguete o juego. La Ouija se convirtió en un negocio muy rentable, pero muy pronto Kennard se vio obligado a abandonar la empresa por las presiones internas que recibió por parte del resto de los socios fundadores. Tras su marcha, esos antiguos socios, liderados por Washington Bowie, cambiaron el nombre de la compañía por el de Ouija Novelty. Washington Bowie contaba entre sus empleados con un veinteañero llamado William Fuld, que se convirtió en su protegido y al que enseñó todo lo que sabía sobre el negocio. De manera que este joven, al que muchos recuerdan como el padre de la Ouija pese a no haberla inventado, no tardó en medrar y terminó asumiendo la dirección de la empresa. En 1898, Fuld, que había solicitado una patente de tablero parlante, creó una empresa, a la que Bowie cedió los derechos para usar el nombre de Ouija, y en 1919 obtuvo todos los derechos de la marca. A Fuld, que tuvo que afrontar años de juicios y disputas públicas por los derechos de la Ouija, ya que demandaba a todas las empresas cuyos tableros parlantes infringían sus marcas registradas o patentes, incluido un hermano suyo llamado Isaac, le fue muy bien vendiendo este producto. Durante la sangrienta Primera Guerra Mundial y tras este conflicto, la Ouija se hizo aún más popular, de manera que las ventas fueron aún mayores. Como ejemplos de esa popularidad, encontramos esta pintura del estadounidense Norman Rockwell, que representa a una pareja usando una tabla Ouija y se usó para la portada de la edición del 1 de mayo de 1920 de Saturday Evening Post, y también la película de ese mismo año titulada The Ouija Board, un divertido filme
que mezcla animación con imagen real y fue dirigido por el dibujante y cineasta polaco Max Fleischer, el autor de Betty Boop y de Coco el payaso. Es Coco precisamente quien protagoniza esta película en la que se enfrenta a fantasmas mientras al lado dos hombres juegan con una ouija. Volviendo con William Fuld, curiosamente él no pensaba que su tabla fuera un medio para comunicarse con el más allá, pero sí creía que era un buen asesor para los negocios y tomar decisiones en la vida personal. Según su explicación, por algún tipo de fenómeno psicológico, controlaba las manos y te llevaba a la respuesta adecuada. Y en las entrevistas que le hacían, Fuld ponía ejemplos de situaciones en las que a él le había ayudado a tomar decisiones. Curiosamente, una de ellas fue construir una fábrica en la que él terminaría perdiendo la vida. Fue el 24 de febrero de 1927. Subió al techo de esa fábrica nueva de 3 pisos para supervisar unas obras. Se apoyó en una barandilla que no estaba bien fijada y cayó desde esa altura al suelo. Una costilla fracturada le atravesó el corazón y falleció en el hospital. Tenía solo 56 años. Su empresa lo sobrevivió gracias a sus hijos, que se pusieron al frente del negocio. No fue hasta 1966 cuando vendieron los derechos de la tabla Ouija a la empresa Parker Brothers, que fue adquirida por Hasbro en 1991. Aunque durante todas esas décadas del siglo XX, incluso las de este siglo XXI, otras empresas han comercializado tableros parlantes que imitan a la original. El tablero de la Ouija en estos 130 años ha tenido muchos más usos que el de comunicarse con los fallecidos e intentar conocer el pasado, el presente y el futuro. También se ha usado para tratar de resolver crímenes cuando la policía no era capaz de hacerlo, y lo veremos a continuación como instrumento para cometer asesinatos e incluso para que te dictaran novelas desde el más allá. No son pocos los casos de asesinatos que están vinculados con el uso de una Ouija, incluso recientes en el tiempo. Pero os vamos a contar uno que tuvo lugar en marzo de 1930, en la ciudad de Buffalo, en Estados Unidos, y que recibió el nombre por parte de la prensa de El escándalo del siglo. La víctima fue Clotilde Marchand, esposa del escultor francés Henri Marchand, exalumno de Auguste Rodin, conocido por sus dioramas y modelados de cera de precisión. La pareja había emigrado a Estados Unidos a principios de siglo. Clotilde, una pintora de 53 años que había dejado a un lado su carrera para cuidar de sus 4 hijos, fue asesinada por una nativa americana de la etnia séneca, Nancy Bowen, que era una curandera tribal de unos 66 años. En cuanto Clotilde le abrió la puerta, Bowen empezó a golpearla en la cabeza con un martillo. Para rematar su trabajo, le introdujo en la garganta un papel empapado en cloroformo. Fue el hijo de la víctima, de solo 11 años de edad, quien halló el cuerpo sin vida de su madre y corrió a buscar a su padre al museo en el que trabajaba. Al principio pensaban que había sido un accidente, que Clotilde se había caído por las escaleras, pero el forense pronto se percató de que había sido un asesinato por el olor a cloroformo y los signos de que se había producido un forcejeo. ¿Por qué Nancy Bowen acabó con la vida de Clotilde Marchand, que hasta entonces era una desconocida para ella? Resulta que el marido de Nancy había sido asesinado hacía poco tiempo y en una sesión de Ouija con una mujer más joven de su poblado llamada Laila Jimerson, de 36 años, el supuesto espíritu de su marido Charlie le dijo a la viuda a través del tablero el nombre de su asesina, Clotilde, y le dio la dirección de los Marchand en Buffalo. Tras la sesión espiritista, Nancy recibió además cartas de una tal señora Dooley, en las que se aseguraba que la esposa del escultor era una bruja que había intentado hechizar al difunto Charlie y que, como sus conjuros no habían funcionado, había decidido matarlo. No había sido el espíritu de Charlie quien le había dado aquella información a Nancy. ¿Recordáis que había alguien más con ella en la sesión de Ouija?
una joven llamada Layla Jimerson. Pues resulta que ésta, además de posar como modelo para algunas de las esculturas de Henri Marchand, también mantenía una relación íntima con él. De la noticia del asesinato y sobre todo del juicio se hicieron eco los medios a nivel nacional. Sentaron en el banquillo de los acusados a Nancy y a Layla, y en el de la opinión pública a Henri Marchand, tras admitir que Layla era una de sus numerosas amantes, demasiadas para contarlas según sus propias palabras. El viudo aseguró que para él era una necesidad profesional seducir a todas esas mujeres nativas porque le facilitaba que estuvieran más dispuestas a mostrar su torso desnudo mientras posaban como modelos para él. Asimismo, dijo que su difunta esposa era consciente de su estilo de vida de amor libre y estaba de acuerdo con él. Se anuló el proceso de este primer juicio porque el fiscal se puso enfermo. En el segundo juicio, que tuvo lugar un año después, Layla aseguró que estaba locamente enamorada de Henri Marchand y de manera indirecta implicó al escultor en el asesinato al asegurar que él le había dicho que estaba cansado de Clotilde. ¿Y sabéis qué? Por muy increíble que parezca, al final la asesina material Nancy y la inductora del crimen Layla quedaron en libertad. Esta última, autora intelectual del crimen, directamente fue absuelta y Nancy fue liberada tras declararse culpable de homicidio y aceptar una corta sentencia de tiempo ya cumplido en prisión. ¿Y qué fue de Henri Marchand? En esa época se había mudado a la localidad de Albany y se había casado con la sobrina de 18 años de su difunta esposa. Antes os hemos mencionado que la Ouija también se ha usado para que un espíritu escritor pudiera publicar sus obras en el mundo de los vivos. Podemos encontrar unos cuantos ejemplos en el siglo XX, pero el más famoso de ellos es el de una ama de casa de San Luis, Estados Unidos, llamada Pearl Lenore Corren. No fue una estudiante brillante durante su niñez y en su primera juventud intentó sin éxito llegar a ser cantante. En la infancia, sus padres le habían proporcionado una costosa educación de canto y piano. Al final abandonó su sueño y se casó a los 24 años con un funcionario de inmigración viudo 15 años mayor que ella, John Corren. Llevaban una vida muy normal para una familia de clase media, hasta que una amiga devota del espiritismo llamada Emily Grant Hutchins, escritora y medium, le propuso en el otoño de 1912, apenas unos meses después del fallecimiento del padre de Pearl, que hicieran una sesión para intentar contactar con el difunto. Según Pearl Corren explicó en una entrevista concedida 3 años más tarde, todo aquello le parecía una charlatanería tonta. De hecho, de niña había vivido durante un breve periodo de tiempo con un tío que era ministro de una iglesia espiritista, y a ella todo aquello le parecía repulsivo. Pese a todo, aceptó realizar sesiones con su amiga de vez en cuando. Eso provocó que su vida cambiara en la tarde del 8 de julio de 1913, cuando en una de esas sesiones habituales con Hutchins, un espíritu empezó a hablar con ellas. Les contó que había vivido hacía muchas lunas y que ahora volvía de nuevo. Mi nombre es Patience Worth, que traducido al español sería La paciencia vale la pena. Les explicó que había vivido durante la segunda mitad del siglo XVII y que había nacido al otro lado del mar, en Inglaterra. Nunca llegó a concretar más el lugar, pero por datos que daba, los Corren y sus conocidos dedujeron que había vivido en la zona de Portersham, en Dorset. Soltera, Patience decidió emigrar a la isla estadounidense de Nantucket a finales del siglo XVII y había fallecido a manos de un nativo americano. Por cierto, que a Patience no le faltaba sentido del humor. Cuando le preguntaron en una ocasión a qué tribu pertenecía su asesino, respondió: ¿buscarías con una cuchilla en tu garganta la identidad de tu asesino? La propia Pearl Corren, según el testimonio de personas que la conocieron, era muy ingeniosa y divertida.
Se supone que Patience había contactado con Pearl porque llevaba 2 siglos buscando a un ser humano vivo que la ayudara a cumplir un sueño que no había podido ver realizado durante sus días en la Tierra: dar rienda suelta a su creatividad literaria. Corren incluso aseguró tener visiones de cómo era físicamente Patience. La describió como una mujer delgada y guapa, de unos 30 años, con el cabello rojo oscuro, caoba, ojos marrones, grandes y profundos, y de boca firme y fija, como si reprimiera sentimientos fuertes. La escritora de carne y hueso explicaba que cada vez que se sentaba frente a la Ouija, era capaz de ver en su mente, como si fuera una película, todo lo que contaba aquel espíritu. «Soy como un niño con un libro de imágenes mágico», decía Pearl. En 1916, un poeta y periodista llamado Casper Jost publicó un libro, Patience Worth, un misterio psíquico, que incluía poemas, aforismos y las inteligentes e ingeniosas conversaciones de Patience. Esta obra convirtió al espíritu y a Pearl en celebridades. Al año siguiente llegó la primera novela firmada por Patience Worth, The Sorry Tale, que es la historia de uno de los ladrones que fueron crucificados con Jesucristo. Recibió buenas críticas por su calidad literaria. El crítico William Marion Reedy hasta lo consideró un nuevo clásico de la literatura universal. El tándem Patience-Pearl llegó a publicar varias novelas, muchos poemas y algunos cuentos y obras de teatro. Se convirtieron en un fenómeno nacional, también un poco auspiciado por coincidir con un resurgimiento del espiritismo en Estados Unidos y Gran Bretaña a raíz del estallido de la Primera Guerra Mundial. Pearl Corren no era la única que publicaba novelas supuestamente dictadas por un difunto. El periódico The New York Times, en un artículo publicado en septiembre de 1917, se quejaba en plan simpático de las obras de este tipo que les estaban llegando para ser reseñadas. El tablero Ouija parece haber llegado para quedarse como un competidor de la máquina de escribir en la producción de ficción, porque esta es la tercera novela en los últimos meses que ha reclamado la autoría de algunos muertos y desaparecidos, que, no dispuestos a renunciar a las actividades humanas, parecen encontrar en el tablero de la Ouija un medio material de expresión. Dicho artículo periodístico incluía la reseña de una de esas obras, publicada por una vieja conocida de la propia Pearl Corren. ¿Recordáis a la amiga que la inició con la tabla de la Ouija, Emily Grant Hutchins? Esta mujer se había labrado cierta fama como articulista de prensa en importantes revistas de la época, además de como escritora y poeta. Pero en 1917 se metió en un buen embrollo cuando no sabemos si inspirada por el éxito de Pearl, publicó junto a otra medium, Lola V. Hayes, una novela que, según ellas, les había estado dictando durante 2 años desde ultratumba y a través de la Ouija el espíritu del difunto Mark Twain. El conocido autor de las aventuras de Tom Sawyer había fallecido 7 años antes, en 1910, y curiosamente, mientras estaba vivo, siempre había negado la existencia de vida después de la muerte. Hutchins había llegado a conocerlo en persona. La obra en cuestión se titula Jaap Heron, una novela escrita a través de la Ouija. Hoy la mayoría del público se reiría de semejante afirmación, pero en aquella época la gente se lo creyó. Si veis nuestro vídeo sobre la vida de Arthur Conan Doyle y el caso de las hadas de Cottingley, podréis entenderlo mejor. Y la novela tuvo un razonable éxito de ventas, aunque a los periodistas del New York Times, según su reseña, no debió de gustarles demasiado, porque escribieron: si esto es lo mejor que Mark Twain puede hacernos llegar al cruzar la barrera, el ejército de admiradores que sus obras han cosechado pondrán todas sus esperanzas en que en lo sucesivo respete el límite de la muerte. Un año después de la publicación de la novela, la única hija de Twain que seguía viva, Clara Clemens, así como la editorial con la que había trabajado su padre y que mantenía los derechos de autor, Harper & Brothers, se les echaron encima con una demanda. Y para ello no se agarraron a que estaban atacando el honor de Mark Twain al usar su nombre para cometer una estafa. A ver cómo demuestras que el difunto Twain había dictado o no esa obra desde el más allá, sino algo más tangible y fácil de demostrar ante los tribunales, que consistía en reclamar los derechos de autor.
Podría pensarse que los demandantes no estaban interesados realmente en hacerse con esos ingresos, sino que solo buscaban detener la distribución de la novela. Pero distintas fuentes señalan que Clara Clemens llegó a sugerir a Emily que podría publicar la novela si entregaba los ingresos por los derechos a los familiares del difunto. Al final, el editor de la obra, el inglés Mitchell Kennerly, que no quería meterse en más problemas, llegó a un acuerdo con los demandantes para retirar Jack Herron del mercado y destruir todos los ejemplares que aún no se habían vendido. Pero volvamos con los Corren. Pearl y John organizaban sesiones en su casa cada 15 días y también viajaban por todo el país, ofreciendo actuaciones en las que ella tomaba asiento con su tabla Ouija y dejaba que la protagonista fuera Patience, que en un momento podía escribir un poema, y él se encargaba de registrar las palabras del espíritu con taquigrafía. No creáis que los asistentes a estos espectáculos eran fáciles de engañar. Había desde políticos y escritores a importantes personalidades del mundo académico. Además, era una época en la que hombres como Harry Houdini intentaban desenmascarar a los médiums que pululaban por el país con sus espectáculos paranormales. En el caso de Pearl, muchos escépticos lo intentaron, entre ellos detectives psíquicos y psicólogos, historiadores, filósofos, pero en aquellos años, cuando la ciencia apenas empezaba a desentrañar los misterios de la mente humana, no fueron capaces de demostrar con total certeza que el caso de Patience Worth fuera un fraude. Cuando el supuesto espíritu decidía trabajar en una novela, el puntero empezaba a moverse muy rápido. Pearl podía pronunciar en voz alta las palabras a un ritmo de unas 1500 por hora y, según testigos, nunca dudaba un segundo ni cambiaba lo dicho. Como escritores y creadores de historias hemos de reconocer que a nosotros eso nos parece bastante complicado. Al principio, Pearl deletreaba cada letra con la Ouija, pero después, con solo tocar el puntero, salían las palabras por su boca, hasta que incluso dejó de usar el tablero y aseguraba que notaba la llegada de Patience al sentir una ligera presión en la cabeza. Mucho más práctico, la verdad. La única obra que Pearl firmó con su nombre, ya que se supone que esta no fue dictada por el espíritu, fue un cuento corto, Rosa Álvaro Entrante, publicado en noviembre de 1919 en el Saturday Evening Post y que fue llevado a la gran pantalla al año siguiente con el título de What Happened to Rosa. Esta película muda es una comedia protagonizada por Mabel Normand, actriz, directora y guionista de cine mudo, que llegó a aparecer en 12 películas con Charlie Chaplin. Aquí interpreta a una joven dependienta, vendedora de medias llamada Mamie Ladd. La chica lleva una vida muy aburrida hasta que topa con una vidente que la invita a acudir a su gabinete de adivinación. Una vez allí, se supone que convoca a un espíritu invisible, el de una doncella española llamada Rosa Álvaro, para que habite dentro de Mamie y la haga feliz. La vidente le promete que con Rosa dentro, ella será hermosa y el mundo entero la admirará. ¿Puedes oír las panderetas españolas?, le dice la vidente mientras la vemos dando golpes ella misma a una pandereta de forma disimulada. ¿Puedes sentir el espíritu penetrando en tu alma?, le pregunta al mismo tiempo que con el pie, de nuevo de forma taimada y sin ningún escrúpulo, vuelca una botella para que se escuche el sonido de cómo se vierte el líquido del interior. La vidente predice que Mamie pronto encontrará un joven apuesto que le traerá gran felicidad. Ahora ya eres Rosa Álvaro, una hermosa doncella española, le asegura. Y antes de que Mamie se vaya, por supuesto, le cobra $5. Teniendo en cuenta que a la propia autora del cuento, Pearl Corren, la acusaron en la vida real de ser un fraude, resulta irónico que en la película se nos muestre que el personaje de la divina es una estafadora. Aunque os adelantamos que al final Mamie sí encontró al apuesto caballero con el que soñaba. Os recomendamos que veáis la película porque es muy divertida y tiene un final bastante ambiguo. Los investigadores que han estudiado el caso de Pearl Corren, sobre todo psicólogos y parapsicólogos, en general han llegado a la conclusión de que era una mujer dotada para la escritura desde niña y cuyo talento no pudo brillar antes porque su madre la presionó para que se dedicara a la música.
Ese deseo insatisfecho provocó que surgiera su alter ego, Patience Worth, con el que pudo resucitar su talento como escritora. ¿En qué se basan los que defienden que Patience no era un espíritu real? Todas las investigaciones para intentar dar con una Patience Worth de carne y hueso que viviera en el siglo XVII, algunas llevadas a cabo por partidarios de la propia Pearl, fracasaron. Asimismo, según los expertos ingleses, el supuesto inglés del siglo XVII que empleaba Patience en sus escritos, en realidad no pertenecía a ningún periodo histórico concreto, sino que se trataba de una mezcla de inglés contemporáneo con términos poéticos e inventados y diversas variedades dialectales, incluidas palabras escocesas mal usadas. Lo que terminó de convencer a los escépticos de que en realidad Patience era un personaje de Corren es que se atrevió a publicar una novela ambientada ya en el siglo XX, es decir, de unos 2 siglos después de la muerte de la propia Patience. La protagonista se llama Hope Trueblood, que es el título de la novela, y sueña con llegar a ser algún día una pintora famosa. Igual que Pearl Corren soñaba con ser una escritora de renombre, la novela nos cuenta una historia que habla del amor, de la pérdida, el enamorado de Hope, Jack, fallece durante la Primera Guerra Mundial, y la resiliencia. La excusa que esgrimió Pearl por el anacronismo de que Patience escribiera una novela que no era de su tiempo es que el espíritu deseaba llegar a más lectores. Entre las críticas de esta obra hubo de todo, buenas y malas. La fama de Patience Worth, y por tanto la de Pearl, empezó a declinar en la década de 1920. Su esposo, John, falleció en 1922 tras una larga enfermedad, con solo 54 años, lo que dejó a la familia en una situación económica delicada, porque Pearl tenía una hija que había adoptado con su marido en 1916, al pensar que eran estériles, y a quien habían puesto el nombre de... a ver si lo adivináis. Pues sí, Patience Worth. Y además, Pearl, a los 39 años y sin esperarlo ya, se había quedado embarazada. Estaba de 3 meses cuando falleció su marido. Pudo tirar adelante gracias en parte al apoyo de un fan neoyorquino que le proporcionaba $400 mensuales y por las demostraciones que tuvo que hacer por todo el país en grandes auditorios y en los salones de gente adinerada, acompañada de su tablero de Ouija y por supuesto de su inseparable y fantasmal amiga Patience Worth. Pearl llegó a casarse otras 2 veces y por si os lo estáis preguntando, Patience la acompañó hasta una semana antes de su muerte, que tuvo lugar el 3 de diciembre de 1937 debido a una neumonía. Tenía 54 años. Lo cierto es que un halo de misterio sigue envolviendo a su creación literaria. Si damos por supuesto que Patience no era ningún fantasma, y desde luego cada cual es libre de pensar lo que quiera, es de suponer que Pearl Corren fue una mujer muy inteligente y de gran imaginación. A lo largo de su vida algunas personas la acusaron de basarse en un engaño o un fraude para alcanzar la fama, pero francamente seguramente otros autores a lo largo de la historia han hecho peores cosas que la escritura automática disfrazada de fenómeno paranormal para intentar vender sus obras. ¿Se creía Pearl su propia historia y usaba la escritura automática para crear novelas desde el subconsciente? ¿Tenía personalidad múltiple, como señaló un psicólogo de su época, o algún otro problema de tipo mental? ¿O la escritora era consciente de que Patience era una mera invención? Probablemente nunca lo sabremos. Hoy en día, la Ouija tiene muy mala fama, pero desde su creación y durante muchas décadas, para nada fue un objeto que inspirara temor en las personas. Una muestra de ello eran sus apariciones en el cine, donde lo más habitual era que la usaran no como recurso en películas de terror, sino en comedias. ¿Cuándo cambió eso? ¿En qué momento de la historia el imaginario colectivo empezó a ver la Ouija como un instrumento del mal que había que temer? Fue a raíz de 1973, del estreno de una película, uno de los filmes de terror más emblemáticos de la historia del cine. ¿Adivináis de cuál os estamos hablando? El Exorcista.
basada en la novela homónima publicada en 1971 de William Peter Blatty, que llegó a vender más de 13 millones de ejemplares solo en Estados Unidos. La película recibió 10 nominaciones a los Oscar de 1974, incluida la de Mejor Película, que finalmente se llevó El Golpe, protagonizada por Robert Redford y Paul Newman, la gran triunfadora de aquella edición. Al final, El Exorcista tuvo que conformarse con las estatuillas de Mejor Guión Adaptado, que se llevó precisamente Blatty, y Mejor Sonido, pero esta película redefinió sin duda el género de terror. Quizá algunos no sepáis que la historia de Regan McNeil, la niña protagonista, está inspirada en hechos reales, en lo que le sucedió en 1949 a un adolescente al que se conoció de manera pública con los seudónimos de Roland Doe o Robin Menheim, y cuya identidad real, como os contaremos en un momento, se hizo pública hace muy poco tiempo. En 1951, 2 años después de lo ocurrido, el futuro escritor y director de cine William Peter Blatty tuvo noticia de esta historia a través de uno de sus profesores jesuitas de la Universidad de Georgetown, donde él cursaba estudios, y 2 décadas más tarde recuperaría la historia de Roland Doe como inspiración para escribir su novela más famosa. Pero no es que el caso de este niño fuera en la época en que se produjo un secreto. Incluso en periódicos como el Washington Post se habían hecho eco en el verano de 1949 de que un joven de 14 años de una localidad situada a unos 15 kilómetros de Washington DC había sido liberado por sacerdotes católicos de una posesión demoníaca a través de una veintena de exorcismos llevados a cabo durante 3 meses. Durante esos exorcismos, según el diario, el muchacho, nacido en el seno de una familia de clase media, gritaba, maldecía y pronunciaba frases en latín, idioma que nunca había estudiado, cuando los sacerdotes ordenaban al diablo salir del cuerpo del joven. Testigos aseguraron que la cama se sacudía cada vez que el joven se encontraba sobre ella, que el suelo estaba rayado por el deslizamiento de muebles pesados, que las mesas se volcaban solas, que un cuadro de Jesucristo se movía en la pared cuando el muchacho se acercaba. Según el sacerdote William Bowdern, que lideró los rituales que se le practicaron al joven, en el cuerpo del adolescente llegaron a aparecer dolorosos cortes que a veces formaban palabras escritas con un rojo intenso. La madre del niño, que antes de recurrir a la ayuda espiritual de religiosos, había llevado a su hijo a médicos y psicólogos que no le pudieron diagnosticar ningún problema físico ni psicológico, llegó a expresar su temor de que la posesión pudiera estar relacionada con que una tía del niño, una espiritista que había fallecido poco antes, le había enseñado a Roland a usar una tabla Ouija. Si recordáis, en la película del Exorcista, Regan sufre la posesión de un poderoso demonio tras jugar sola con una ouija. El nombre real de Roland Doe permaneció oculto durante décadas. Muy pocas personas lo conocían, entre ellas miembros de la comunidad de jesuitas cercana a los sacerdotes que le habían practicado los exorcismos y algunos periodistas que estudiaron el caso a raíz del estreno de la película de 1973. Hasta que en 2021, Skeptical Inquirer, una revista estadounidense que aplica rigor científico para intentar explicar eventos extraordinarios supuestamente paranormales, lo dio a conocer. Y sin duda, os va a sorprender saber quién llegó a ser este muchacho supuestamente poseído por un demonio. Se llamaba Ronald Edwin Hankeler y trabajó para la NASA durante casi 40 años. Fue uno de los ingenieros que lograron el hito de enviar a seres humanos a la Luna en 1969. Las misiones espaciales Apolo tuvieron éxito en parte gracias al trabajo de este científico, quien patentó una tecnología que ayudó a los paneles del transbordador espacial a resistir el calor extremo. Según un artículo de diciembre de 2021 publicado por el New York Post, Hankeler vivió siempre con el miedo de que sus compañeros del Centro de Vuelos Espaciales Goddard de la NASA y la opinión pública en general llegaran a conocer que él había inspirado la historia que se cuenta en El Exorcista, porque temía que entonces no lo dejarían vivir en paz.
Por suerte eso nunca sucedió, porque aquel dato se hizo público un año después de su fallecimiento. Murió en el año 2020 a los 85 años de edad debido a un derrame cerebral. Al parecer, Hunkeler siempre defendió en su vida de adulto que nunca estuvo poseído, que se lo había inventado todo. El caso es que a partir del estreno de la película inspirada en su invención, la Ouija empezó a entenderse en la cultura popular como una herramienta para atraer el diablo a nuestras vidas. Y eso dio pie a que escritores y directores de cine iniciaran una retahíla de novelas y películas de miedo centradas en ella. Así, la Ouija, considerada durante muchas décadas como un instrumento lúdico de comunicarse con lo desconocido, recordemos que surgió como un juguete supuestamente para niños, además de seguir fascinando como antaño, ahora tiene una reputación mucho más siniestra. A continuación, y como os habíamos prometido, os vamos a contar la explicación que da la ciencia, dejando a un lado la posibilidad de que realmente sean fantasmas, al hecho de que la Ouija funcione, a que el puntero se dirija él solo, sin que aparentemente nadie de este mundo lo mueva, hacia las letras del tablero con el objetivo de componer un mensaje. Se trata de un fenómeno psicológico y biológico llamado efecto ideomotor, y fue descrito hace ya más de un siglo, en torno al año 1852, antes de que existiera la Ouija, por el médico y fisiólogo inglés William Carpenter. En el término ideomotor encontramos la palabra ideo, es decir, idea, y motor, que implica actividad muscular, de manera que viene a expresar que nuestros movimientos pueden llegar a ser impulsados por nuestros pensamientos. Así, el concepto ideomotor se refiere a la ejecución de movimientos o acciones motoras realizados de manera inconsciente, de manera automática y desencadenados por estímulos, desde expectativas a conocimientos previos. Ciertas personas, llevadas por la sugestión y para ir en consonancia con sus creencias, ideas o deseos, mueven de manera involuntaria e inconsciente el marcador, ejerciendo fuerza sobre él con sus dedos. Son ellas quienes mueven el vaso o el marcador, pero de una manera tan sutil que ni siquiera se dan cuenta de que lo están haciendo. El físico y químico inglés Michael Faraday, uno de los científicos más influyentes de todos los tiempos, ya demostró a través de sus experimentos que el movimiento de las mesas giratorias se debía a las acciones ideomotoras de quienes participaban en ellas, aunque, como lo hacían de manera inconsciente, ninguna se sintiera responsable de provocar ese movimiento. Lo mismo sucede con la Ouija. El cerebro indica a los músculos de las manos, sin que seamos conscientes de ello, que se muevan, y eso nos permite deletrear mensajes comprensibles a través del tablero. Nuestros propios sentidos nos engañan. Por eso, si en una sesión de Ouija que aparentemente funciona, tapamos los ojos a los participantes con un antifaz o les ponemos una cartulina bajo la barbilla para que no puedan ver el tablero, lo que ocurrirá es que no serán capaces de hilvanar un mensaje con sentido. De hecho, el marcador muchas veces se detendrá en un espacio donde ni siquiera haya una letra o un número. Estamos hablando, por supuesto, de casos en los que ninguno de los participantes en la sesión tenga intención de engañar a propósito al resto. En caso contrario, el que quiere cometer el fraude puede buscarse las mañas para lograr su objetivo. Según la ciencia, hay otros factores psicológicos que, unidos al efecto ideomotor, entran en juego para que creamos que la Ouija funciona. Por ejemplo, el sentido de agencia, que se define como la experiencia de control en el inicio de una acción propia, es decir, el reconocimiento de uno mismo como su agente. Un sentido que se puede llegar a perder durante una sesión de Ouija, como demostró en 2018 un estudio llevado a cabo por investigadores de la Universidad danesa de Aarhus, para intentar dar una explicación a por qué los usuarios de la Ouija sienten como si un espíritu realmente estuviera moviendo el puntero y deletreando mensajes. La investigación, publicada en la revista Phenomenology and the Cognitive Science,
Reunió a 40 personas, entre las que había tanto escépticos como creyentes del poder de la Ouija, para llevar a cabo sesiones por parejas. A todas ellas se les puso un dispositivo, un rastreador ocular, para poder seguir el movimiento que realizaban sus ojos. El experimento se llevó a cabo en dos condiciones. En una de ellas se usaba la Ouija de la forma habitual durante 10 minutos. Sin embargo, en la otra, las dos personas tenían que deletrear con el puntero palabras que les daban los propios investigadores. Querían fijarse en los movimientos oculares predictivos cuando un participante miraba una letra antes de que el puntero la señalara, lo que sugiere que ese participante sabía hacia dónde se dirigía la plancheta, como resultado de un movimiento planificado, intencionado. Como es lógico, los participantes individuales llevaron a cabo muchos más movimientos oculares que predecían la letra que venía a continuación cuando los investigadores les daban una palabra que deletrear con el tablero que cuando se usaba la Ouija a la manera tradicional, ya que en este segundo caso eran menos capaces de predecir el movimiento del marcador y se sentían, por tanto, menos responsables de esos movimientos. Pero cuando observaron si al menos uno de los dos participantes hacía un movimiento ocular predictivo, es decir, que miraba la siguiente letra antes de que la señalara el puntero, se dieron cuenta de que sí, de que al menos una de las dos personas sabía hacia dónde iba a dirigirse la plancheta. No siempre tenía que ser la misma persona la que adivinara la siguiente letra. Podían irse turnando para controlar el puntero, de manera que terminaban colaborando en la formación del mensaje, porque de hecho ninguno de los dos individuos pensaba que fuera él quien estaba moviendo el puntero. Eso ocurre porque nuestro cerebro necesita predecir y a ello se le añade la pérdida del sentido de agencia, es decir, la pérdida de reconocer que realmente estamos haciendo nosotros un movimiento. En esta investigación también se detectó que aquellos individuos que creían más firmemente que las ouijas pueden usarse para comunicarse con espíritus del más allá, eran más propensos a decir tras aquella sesión que sentían que el marcador realmente se había movido solo. Se trata del sesgo de confirmación, que nos lleva a que una vez que aceptamos una creencia, tendamos a favorecer las pruebas, la información que la confirman. Es una de las razones por las que la propuesta de Allan Kardec, creador del espiritismo, tuvo éxito en la segunda mitad del siglo XIX. Aquella era una época en la que la ciencia y la tecnología les iban ganando terreno cada vez más a las creencias religiosas. Las personas estaban deseosas de escuchar a alguien que confirmara lo que llevaban creyendo desde niños, que había vida después de la muerte, algo que prometen muchas religiones, y Kardec les ofreció supuestas pruebas de ello. Por ejemplo, si has tenido una experiencia reconfortante tras el uso de una ouija porque en esa sesión crees haber contactado con un familiar o amigo fallecido, tenderás a seguir creyendo que el tablero sí funciona. Tu cerebro no querrá renunciar a creer en ello, aunque la ciencia pretenda demostrarnos con experimentos o con lo que sea que estamos equivocados. Unos creerán que la Ouija nos conecta con lo paranormal y otros no, pero está claro que dice mucho de nuestra psicología y del dolor que podemos llegar a sentir por la pérdida de un ser querido. Así que, en resumen, según las investigaciones científicas, el efecto ideomotor, es decir, los movimientos involuntarios e inconscientes de los seres humanos en base a nuestras expectativas e ideas, unido a una pérdida del sentido de agencia que provoca que no seamos capaces de darnos cuenta de que somos nosotros los que estamos llevando a cabo un movimiento, y el sesgo de confirmación si ya creíamos que la Ouija es un método efectivo para comunicarnos con los espíritus del más allá, propician que lleguemos a pensar que estos tableros parlantes sí funcionan, pero es nuestra mente, apuntan los científicos, quien nos está engañando. Es nuestro cerebro quien juega con nosotros. Creamos o no en los poderes ocultos de este tablero para abrir las puertas del inframundo, si los seres humanos queremos buscar en esta vida cosas maravillosas, quizá deberíamos fijarnos más en nuestro cerebro,
que es capaz de desencadenar fenómenos que pueden parecernos incluso paranormales en el sentido más literal de la palabra, porque el mayor poder de este mundo es el de nuestra mente. ¿Y vosotros, qué opináis de la historia de la Ouija? ¿Habéis hecho alguna vez una sesión? ¿Os pasó algo que no podéis explicar desde la lógica? Me gustaría que nos lo contarais abajo en los comentarios. Y si queréis conocer más historias interesantes, suscribíos a nuestro canal. Muchas gracias por estar ahí, mentes curiosas. Nos vemos en el siguiente vídeo.